Y lo vamos a hacer en el primer libro de Reyes, hermanos, en el capítulo 18, versículo 36. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Ahí estaremos leyendo esos preciosos versículos que encontramos en la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor, y aprender de ella cada día más. Gracias por ese privilegio, Señor, que nos das de poder, Padre, mirar con nuestros ojos todas las cosas que usted hizo, Señor, con su pueblo al cual usted escogió, para mostrar, Señor, al mundo entero tu gloria, para mostrar a las naciones tu poder, para mostrar a los pueblos tus maravillas y prodigios. Te damos gracias, Dios mío, por lo que has hecho, Señor, con nosotros, por la guianza de tu Espíritu Santo, por reservar tu palabra, Señor, hasta nuestro día. Te damos gracias en esta hora. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos que tu palabra no vuelve vacía y obrará, Señor, tanto en los que estamos en este lugar como los que van a escuchar a través de los medios. Serán bendecidos, Señor, por parte de tu palabra. Serán enseñados, Padre. Serán, Padre de la gloria, Señor, redarguidos de alguna manera, Señor, a persistir, Señor, siempre en buscar tu rostro. Toma el control de este tiempo, de este momento, para tu honra y para tu gloria. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. El canto que cantamos, Haré un altar para ti, no estaba planeado este día, ni lo hice con la intención de que pegara, hermanos, con lo que estábamos leyendo. El hermano Rubén también hizo mención al juego. Y me acordé de algo, de un predicador que una vez lo invitaron a predicar a un lugar. Y cuando le dieron el micrófono comenzó a decir: aquí está el fuego de Dios. Aquí se siente el fuego de Dios. Y comenzó a pasearse de un lado a otro. Y la gente comenzó a gritar, comenzó a hablar en lenguas, comenzó a correr. Cuando pasó todo eso, el predicador dijo: si ese fuego que sentiste mientras hablabas en lengua, mientras decías aleluya, no quema el chisme, la envidia, la hipocresía, ese juego no es de Dios. Amén. Ese juego no es de Dios. Ese es un juego extraño, pero no el de Dios. El juego de Dios purifica nuestros corazones. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Estaremos meditando en esta tarde bajo el tema: nuestro Dios sí responde. ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios sí responde. Gloria al Señor. Nos encontramos, hermanos, en estos versículos con la vida de un hombre llamado Elías, o como lo menciona el versículo, el profeta Elías. Y es importante saber, hermanos, que este hombre era un profeta de Dios, es decir, la voz de Dios, tanto para bendición como para juicio en el pueblo del Señor.
Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios habla, hermano, no todo es bendición. Cuando Dios usaba a uno de sus profetas, era para pronunciar las bendiciones de Dios y vivían de acuerdo a su voluntad, pero también para pronunciar el juicio de Dios y quebrantaban su ley. Este era Elías, el profeta de Dios, un hombre, hermanos, que no se menciona su padre, su parentela, su genealogía, como nosotros conocemos. No se menciona nada de su familia. De repente lo encontramos en la Biblia. Se dice que era de una ciudad llamada Tisbe, de Galaad. Por eso le llaman Elías Tisbita. Su nombre significa mi Dios es Jehová. Qué tremendo significado, hermano. Mi Dios es Jehová, de gloria al Señor. Santiago el apóstol dice que este era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre, hermanos, diferente o sobrenatural. Era un hombre con debilidades. Era un ser humano como nosotros. Era una persona que tenía temores muchas veces. Nosotros encontramos que en una ocasión, después de todo esto que hoy vamos a relatar, lo amenazaron de muerte y tuvo miedo. No solo eso, sino que también se sintió triste. Dijo: yo he quedado solo aquí, ¿qué hago yo peleando con toda esta gente? Le dijo el Señor: ¿para qué vivir? Mejor mátame, quítame la vida. Este era Elías, hermano. Este era el hombre del cual nosotros, hermanos, estamos mirando en este versículo. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. Un hombre que sentía desánimo, sentía temores, se sentía solo, se sentía triste. Pero con todo esto fue usado por Dios, hermano, en su tiempo para defender la verdadera fe en el único Dios, hermanos, en el Dios verdadero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En este versículo nosotros encontramos que dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué se está presentando este sacrificio? ¿Por qué Elías está orando de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando? Para ello, hermanos, tenemos que mirar la historia y poner, hermanos, atención a lo que estaba aconteciendo. Todo esto pasó, hermanos, en el reinado de Acab. La Biblia dice que el pueblo se desenfrenó de una manera terrible. Tanto así, hermanos, que Acab tomó a su mujer, o a Jezabel como su mujer, una mujer, hermanos, que venía de otras naciones, con otras culturas, con creencia en otros dioses. Y todo esto, hermanos, se introdujo por medio de ella a la nación de Israel. En el capítulo 16 de Primera de Reyes, en el versículo 29, dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Orrín, y dice que sobre Israel, dice, en el año 38 de Asab, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que, hermano, Salomón. ¿Por qué dice? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también acá una imagen de acera, haciéndose así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El hombre piensa, hermanos, que cuando peca lo está haciendo para disfrutar, para gozar de la vida. Pero tanto aquí encontramos que todo lo que el hombre hace
en contra de lo que Dios manda, es para, hermanos, provocar la ira de Dios. Es para su propia ruina, es para su propio mal. El apóstol Pablo dijo lo mismo en el capítulo 2 de Romanos, que por la dureza del corazón y un corazón no arrepentido, le dice el apóstol, atesoras para ti ira para el día de juicio. El hombre, hermanos, con su pecado es lo que hace, provocar la ira de Dios. Este hombre adoró a Baal, se fue tras estos dioses, les construyó templos, les construyó altares. En el verso 34 dice que en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida, dice, de Abirán su primogénito. Echó, dice, en el cimiento y a precio de la vida de su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Lo que está diciendo este versículo es que en este tiempo hubo alguien, hermanos, que volvió a construir, a edificar donde la ciudad de Jericó estaba. Aquello que Dios había destruido, y por boca de Josué se había dicho de que el que edificara esa ciudad, los muros o en ese lugar, iba a ser al precio de su primogénito, iba a ser al precio de su segundo hijo. Y este hombre lo edificó, dice, porque la rebelión era grande. No solo Acab, sino que también el pueblo, los que estaban alrededor de acá, se habían rebelado contra Dios, desobedeciendo así lo que Dios había dicho a través de sus siervos, los profetas. Este hombre construyó en Jericó nuevamente, y la maldición, la vida de sus hijos fue cortada a causa de la desobediencia. Es aquí entonces, hermanos, en este tiempo de peligro, donde el reinado de Acab se había, hermanos, fortalecido, y donde Acab había pervertido el culto a nuestro Dios, donde se había ido tras otros dioses, donde había, hermanos, metido toda esta idolatría. Es aquí, en medio de este tiempo, que aparece el profeta Elías. En el verso o el capítulo 17, versículo 1, nosotros encontramos esto que dice: entonces Elías Tisbita, era una ciudad llamada Tisbe, que era, dice, de los moradores de Galaad, dijo a Acab, este era el profeta que Dios tenía en los días de Acab, le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Elías, al ver, hermanos, todo lo que está pasando, la idolatría, que el pueblo está quebrantando la ley de Dios, están adorando a otros dioses, vino, dice, palabra de Jehová por medio de él. Acuérdese que el profeta es la voz de Dios, hermanos, en medio de su pueblo. Vino palabra de Jehová por medio y le dijo: por lo que estás haciendo, casi en ese sentido, por lo que estás haciendo, no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué Elías está hablando, hermanos, con esta seguridad? Porque esta era una de las maldiciones que encontramos en la ley, cuando alguien, hermanos, quebrantaba los mandamientos de nuestro Dios. Cuando alguien no obedecía, Dios le dijo claramente al pueblo en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios le dijo claramente al pueblo, hermanos, de que si ellos desobedecían lo que Él les estaba mandando, los cielos se iban a cerrar. Y también si ellos obedecían, Él les está diciendo: si ustedes obedecen, bendito serás en tu ciudad y bendito serás en tu campo. Si ustedes obedecen, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar.
no les iba a faltar nada. Dice, si ustedes obedecen, el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro. Te abrirá Jehová el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no le pedirás prestado, dice la Biblia. Esta era, hermanos, una respuesta de Dios a la obediencia de su pueblo. Si ustedes obedecen, los cielos, el buen tesoro, dice el escritor, el buen tesoro, el cielo será abierto para enviar la lluvia a su tiempo. Pero también aquí mismo en el capítulo 28, en el versículo 23, les está diciendo Jehová, si ustedes obedecen, le dice en el verso 16, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, les está diciendo Dios. Maldita será toda obra que ustedes hagan. En el verso 23, si ustedes desobedecen, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, se cerrarán, y la tierra que está debajo de ti será de hierro, no producirá fruto. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos, dice, descenderá sobre ti hasta que perezca. Elías conocía, hermanos, esto, y está diciéndole acá, por la forma en que ustedes han quebrantado los mandamientos de Dios, han desobedecido a Dios, el cielo se va a cerrar. Amén. Era una de las maldiciones que había en la ley de nuestro Dios. Dice él, no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Claro, él está siendo usado por Dios para pronunciar el juicio, para recordarle a Acab que el que quebranta la ley de Dios tiene consecuencias, para recordarle al pueblo que el que desobedece la ley de Dios tendrá como consecuencia un cielo de bronce y una tierra de hierro, donde no habrá lluvia ni fruto en la tierra, donde lo que caerá será polvo y ceniza, ni siquiera rocío, dice la Biblia, que caerá. Dios le habló a Elías y le dijo, vete a cierto lugar, a un arroyo, para que allí, hermanos, este hombre estuviera sobreviviendo algunos días con el agua. Le dice Dios en el verso 24, beberás del arroyo. ¿Y qué voy a comer?, ha de haber preguntado Elías. Dios le dijo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queriet. Dice que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, si esto se lo hubiera mandado al pueblo de Israel, hubiera sido más difícil que le obedeciera. La otra vez dije que a veces los animales son más racionales, hermano, son más obedientes. Dios ordenó a estos animales que le llevaran comida, y mire, este hombre, hermanos, varias veces fue alimentado milagrosamente. En una ocasión fue alimentado por los cuervos. Cuando ya los cuervos no vinieron, Dios le dice, vete a la ciudad de Serepta de Sidón. Y ahí Dios ya le había dado orden a una viuda para que alimentara al profeta de Dios cuando llegara. Ahí estaba aquella mujercita, hermanos, dice que estaba recogiendo leña, y llamó, hermanos, llegó Elías ahí y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y luego le pidió de comer, y la mujer le dice, no tengo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente lo que tengo es un poco de aceite en una vasija, lo que tengo es un poco de harina, y estoy recogiendo estos leños para entrar y cocinar mi último pedazo de pan, y así esperar la muerte con mi hijo.
Pero Elías le dijo: haz lo que te digo. Y la mujer lo hizo, hermanos. Y dice: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá. Y así esta mujer lo hizo, hermano. Obedeció a Dios. Y dice la palabra que tuvieron alimento ahí por todo el tiempo que no hubo lluvia en el cielo. Más adelante nosotros encontramos que ya no eran los cuervos, ya no era la viuda, sino que en el capítulo 19 encontramos que los ángeles le están trayendo comida a Elías. Los ángeles le están trayendo comida. Cuando Elías está, hermanos, queriendo morir, dice que se echó debajo de un enebro en el capítulo 19, verso 5, y dice: se quedó dormido. Y aquí luego le tocó un ángel y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horé, en el monte de Dios. Fue, hermanos, alimentado 3 veces milagrosamente. Que leímos aquella vez en Deuteronomio, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios pone los medios, utiliza los medios, hermano. Amén. Para alimentar a los suyos. Amén. Provee los medios para alimentar a los suyos. Este hombre, hermanos, está en esa situación. Elías se fue de ahí y no apareció, hermanos, por ningún lado. Esto, hermanos, por 3 años y medio no hubo lluvia. No hubo lluvia. Debido a este desenfreno, debido, hermanos, a este pecado de idolatría, no hubo lluvia. Esto lo confirma el Evangelio en Lucas capítulo 4, versículo 25. Jesucristo dice que muchas viudas se encontraban en ese tiempo, hermanos. En el tiempo de Elías, dice él, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, cuando no hubo lluvia. Lo está confirmando nuestro Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 5, verso 17 dice que Elías era un hombre semejante a pasiones semejantes a la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. No hubo lluvia a causa del pecado que estaban, hermanos, esta gente cometiendo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que habían entre los Baales, porque los Baales eran muchos, hermanos dioses, y entre los Baales había un Baal, hermanos, que se llamaba, o le nombraban, el Baal Hadad. Este lo adoraban, hermanos, como el Dios de la fertilidad. Era un Dios adorado como el Dios del sol y como el Dios de la lluvia, de la tormenta. Aquí le está dando un mensaje claro, porque no vaya a creer usted que en estos 3 años y medio esta gente no fue delante de este Dios a decirle: pedimos por la tormenta, por la lluvia, pedimos por el fruto de la tierra. Pero por 3 años y medio las cosas cada día iban empeorando más. No había, hermanos, señales en el cielo, ni había fruto en la tierra. Avergonzando Dios, hermanos, a los dioses que el hombre inventa. Diciendo Dios con esto: el único Dios que tiene el control de los tiempos, el único Dios que tiene el control del clima, el único Dios que tiene poder para hacer subir el agua a las nubes y que éstas desciendan de allá, soy yo. El pueblo tenía que haber entendido esto, pero con todo esto, hermano, ellos seguían adorando a su Dios. Elías se vuelve el hombre, hermano, más buscado en aquel tiempo. En el capítulo 18 nosotros encontramos: pasado muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Dónde estaba Elías cuando le habló Dios?
en Serepta de Sidón, en la casa de la viuda. Allí estaba Elías. Ahí estaba comiendo, hermanos, y bebiendo. Dice la palabra de Dios que Dios le habló y le dijo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Habían pasado 3 años, hermanos, y medio. Usted sabe, los que venimos de donde se trabaja la agricultura, 1 año que no haga un buen invierno. Cuánta hambre, hermanos, cuánta pobreza, cuánta falta de alimento hay. Los precios incrementan, los pobres comen menos. Y aquí habían pasado 3 años sin llover y el hambre se había agravado. El verso 3 dice que Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías, dice, era en gran manera un hombre temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, mire lo que este hombre hizo. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva, y los sustentó con pan y agua. Esta buena obra hizo este hombre porque temía a Jehová. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a toda la fuente de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y se dividieron entre sí el país, dice, para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Este hombre tenía respeto por los hombres de Dios. Tenía temor de Dios, pero tenía respeto, hermanos, por los hombres de Dios. Dice que se postró delante de él y le dijo: ¿no eres tú mi siervo Elías? Y él respondió: yo soy. Elías le dice: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, dice, que no ha habido nación, oiga esto, ni reino, a donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Elías se había vuelto el hombre más buscado en ese tiempo. El rey Acab había enviado, hermano, a sus hombres a buscarlo por las demás naciones, a preguntar por Elías, a ver si no lo había visto alguien. En todos lados te ha mandado a buscar y han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Él los hacía jurar por sus dioses, los hacía jurar, hermanos, de la manera que lo practicaban ellos, para que estar convencido de que Elías no estaba ahí. Y le dice este hombre: ahora si yo vengo y le digo a tu amo, aquí está Elías. Y dice: y acontecerá que cuando yo me vaya o me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Es lo que este hombre está diciendo. ¿Qué he hecho yo? Si tú me mandas a decirle a Acab que tú estás aquí, al yo irme, tú vas a ser movido por el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová te va a llevar a otro lado donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las buenas nuevas acá, y al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Este hombre tenía temor, hermanos, al verse encontrado con Elías. Tenía temor al mencionarle a Acab. Él pensaba también dentro de sí: si lo agarran, lo van a matar, como han hecho con muchos profetas. Pero Elías le dijo: vive Jehová, en el versículo 5 de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías traía orden de parte de nuestro Dios, que le había dicho: ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la tierra. Este hombre avisó a Acab lo que estaba pasando, y Acab, hermanos, es informado y viene a mirar a Elías.
Cuando Acab vio a Elías, el verso 17 dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Preguntó este hombre. ¿Eres tú el que turbas, el que alborotas, el que trastorna, el que tienes en esta condición al pueblo muriendo, pereciendo de hambre? Están turbados, están confundidos. Pero Elías le dice: no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Si mira, hermano, la diferencia con que le habla a Udías a Elías y la diferencia con que le habla el rey Acab a Elías. A Udías le habla con respeto, reconoce que Elías es un siervo de Dios, se humilla. Pero Acab, con una soberbia terrible, ni siquiera lo saluda. Viene directamente y le dice: eres tú el que turbas a Israel, por tu causa, por tu culpa. Queriendo culpar a Elías de lo que estaba pasando, pero Elías le dice: no, lo que ha pasado es en consecuencia que han dejado los mandamientos de Jehová y que han quebrantado sus mandamientos y que han ido tras dioses ajenos. Le dice Elías en el verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Mira, esta mujer, con toda, hermanos, la escasez que había en la tierra, estaba alimentando a 850 profetas en su mesa. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Estos comían en la mesa con Jezabel. Eran protegidos por ella. Eran, hermanos, los profetas que tenían para engañar al pueblo, para decir cosas que Dios no había dicho, para profetizar aún en nombre de sus dioses. Elías le dice: reúnemelos en el monte Carmelo. En el verso 20, cuando Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió en el monte Carmelo a todos los profetas, se acercó Elías a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahí está Elías, hermano, los profetas de Baal y el pueblo reunido en el monte Carmelo, los profetas de Acera. El rey Acab, hermano, me imagino que está ahí, reunidos en ese lugar, y Elías los enfrenta de esta manera. Le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en vosotros en dos pensamientos? Le dice Dios: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicar habla de inestabilidad, de falta de decisión. Habla, hermano, de gente que cojea. De un momento, hermano, se está poniendo un pie, de otro momento otro pie. Gente, hermanos, indecisa. Gente que no está convencida. Gente que no ha tomado una decisión seria. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Baal es Dios, síganle, vayan en pos de él. Pero si creen que si Dios es Jehová, síganlo. Pero no estén así, viviendo de esa manera. No estén claudicando un día pensando de que si estos que adoramos no son dioses, y otro día diciendo: sí, ellos sí son dioses. Un día diciendo: el único Dios verdadero es el Dios de Israel, y otro día diciendo: no, aparte de ese hay otros dioses a quien también podamos servirle. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tiene que haber una seriedad, hermanos. Tenemos que estar definidos nosotros de parte de quién estamos.
El pueblo de Dios tiene que estar definido. Tiene que saber a quién está siguiendo. Y tiene que estar seguro que Él es el verdadero. Decidirse como aquella mujer llamada Ruth, hermanos, se menciona en la Biblia. Cuando Noemí le dice: regrésate, vete a tu pueblo, regrésate a tu parentela, ella le dice: no me ruegues que te deje, porque no lo haré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dice esta mujer. Ella no estuvo vacilando, hermano. Ella dijo: no, yo quiero servir a ese Dios que tú sirves. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esto pasa, hermanos, en el pueblo de Dios muchas veces. A veces hay dudas en cuanto a si el Dios a quien servimos es un Dios real, es el Dios verdadero. De repente, hermanos, nos encontramos con personas hablándonos de otros dioses, hablándonos de un Dios que no es el que la Biblia menciona, y como que nosotros nos inclinamos a esa enseñanza. Como que nos queda la duda ahí, hermano, y no debe de ser así. Debemos de estar seguros en lo que hemos creído. Debemos de estar seguros, hermano, que nada cambie, hermanos, que nada perturbe nuestra fe. Oigamos lo que oigamos, quedémonos con el Dios en el cual hemos creído. Sirvámosle al Dios al cual le hemos servido. Sigamos al Dios que la palabra del Señor nos revela. Elías le dice: ¿hasta cuándo estarán así? El pueblo no respondió palabra, no sabía qué hacer. Elías volvió a decir al pueblo en el verso 22: solo yo he quedado profeta de Jehová. Elías, a pesar de que era un profeta, a pesar, hermanos, de que Dios le revelaba muchas cosas por medio de palabra de ciencia, por medio de revelaciones, pero él pensaba, él creía que solo él había quedado en medio, hermano, de toda esta gente que vivía en idolatría. Claro, este pensamiento fue aclarado en Elías hasta que Dios se le mostró más adelante en el capítulo 19. Y Elías le dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por esa razón, le dice, estoy escondido. Y le dice Dios que Él se ha reservado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal, ni cuyas bocas le han besado. 7,000 rodillas, le dice Dios, he reservado, que están adorando mi nombre. Hasta entonces fue despejado este pensamiento en Elías, pero en este momento él decía: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más que los profetas de Baal, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. También habían 400 profetas del dios Acera. Y Elías los reta, les hace un reto, le dice: désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña dice, pero no pongan fuego debajo, no hagan trampa, le dice Elías, como están acostumbrados, hermanos, a hacer, o estaban acostumbrados en ese tiempo. Se creían que hacían cosas, hermanos, para que el pueblo fuera engañado. Algunas personas escribieron acerca de unas chimeneas subterráneas que se usaban para, hermanos, entrar por un lugar diferente. Venían por medio de túneles y usaban estas chimeneas que desembocaban exactamente donde se edificaba el altar para ofrecerle sacrificios a los dioses paganos. A la hora de invocar su nombre, estos le ponían fuego por bajo y el holocausto se encendía. Pero Elías, conociendo tal vez esto, le dice: vamos a cortar el buey en pedazos, lo vamos a poner sobre la leña. Dice: pero no se va a poner fuego debajo.
Y yo, dice, prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo, está diciendo Elías. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, ya que son muchos, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios de Jehová, dice, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Amén. Es un reto que él les está haciendo. Elías sabía que sus dioses, hermanos, no iban a responder, porque las cosas iban a ser transparentes, se iban a hacer delante del pueblo. No iba a haber magia, no iba a haber engaño, no iba a ser un altar de los que le habían preparado anteriormente a los Baales. No, se iba a construir ahí delante del pueblo. No había forma en que ellos pudieran engañar al pueblo. Su mentira iba a ser descubierta. De igual manera, dice Elías, yo voy a hacer lo mismo. Esta gente, con tal, hermanos, de desacreditar el nombre de Dios, no les importó aceptar el reto. Y sacaron dos bueyes, a lo mejor eran de los que tenían más cuidados con lo poco alimento que había. Sacaron dos bueyes y se lo dieron. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y dice el verso 25, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Había transparencia, hermanos, en esto. Nada que Elías dijo, yo voy a escoger primero el buey, no, porque se podía prestar para pensar, este buey ya traía gasolina en la carne, ya venía preparado para prenderse en llama. Elías le dijo, escojan ustedes el que ustedes quieran. Ellos lo escogieron, hermanos, tomaron el buey, dice, escogeos el buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuegos, dice, debajo del altar. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Comenzaron a clamar el nombre de Baal, su Dios. ¿Desde qué hora lo hicieron? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, no había quien respondiese. Entre tantos, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Amén. No todos los que saltan tienen el Espíritu de Dios, hermano. No todos los que se vienen hasta el altar saltando tienen el Espíritu de Dios. Saltaban cerca del altar danzando o saltando. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Ya habían pasado, hermanos, probablemente 6 horas. Desde horas tempranas, probablemente 4 horas, porque dice que desde la mañana hasta el mediodía estos hombres estaban invocando a Baal, diciendo, respóndenos. Elías, mirando lo que estaban pasando, brincaban, gritaban, hermanos. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, le decía Elías. Ustedes dicen que es Dios, grítenle en alta voz, alcen su voz más fuerte. Quizás esté meditando, y si estaba meditando se iban a meter en un tremendo problema, porque lo iban a interrumpir. O quizás tiene algún trabajo, o quizás va de camino a otra ciudad, o tal vez duerme y hay que despertarle. Es lo que Elías le está diciendo. El Dios de nosotros, hermanos, no duerme. Amén. El Dios de nosotros es omnisciente, gloria al Señor, omnipresente. No tiene que ir de camino, hermanos, y desatendernos a nosotros. En esta misma hora estamos aquí y su presencia está con nosotros.
Estad en nosotros, aleluya. De igual manera, hermanos, que en otras naciones, que en otras ciudades. Pero este Dios, dice, era un Dios que cuando iba de camino no había respuesta. No respondía, dormía, había que despertarlo. El verso 28, ellos clamaban a grandes voces. Y mire lo que pasaba. Y se zanjeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Esto lo hacían como una costumbre. Cada tiempo, hermano, ellos se reunían a danzar sobre estos altares, a rajarse, hermano, su cuerpo, a cortarse su cuerpo hasta chorrear la sangre sobre ellos, dice la Biblia. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Qué terrible, hermanos, el engaño de la idolatría. Qué terrible. Son cadenas fuertes que atan a las personas. Mire lo que la gente está dispuesta a hacer, hermanos, por un Dios muerto. Están dispuestos, hermanos, a aclamarle desde la mañana hasta altas horas del día. Miren lo que hacen, hermanos. Están brincando, están clamando a grande voz. Lo que están haciendo, se están cortando su cuerpo con cuchillos. Se están lacerando su cuerpo, hermano, hasta chorrear la sangre. Tremendo engaño, hermano, de la idolatría. Tremendo engaño. No hubo respuesta, hermano, de parte de sus dioses. No hubo respuesta de parte de ellos. ¿Por qué no hubo respuesta? El Salmo 115 dice, amados hermanos, ¿por qué razón no hubo respuesta? Salmo 115, versículo 4. No obtuvieron respuesta a pesar de todo lo que hicieron. Por esta razón, Salmo 115, versículo 4, dice la palabra del Señor: los ídolos de ellos son plata y oro, son obras de manos de hombres. Por esta razón no obtiene respuesta ninguno que adora, ninguno que pide, ninguno que ora a los ídolos. Porque son de plata y de oro, son construidos con materiales corruptibles. Son obras de manos hechos por los hombres. No responden. ¿Por qué? Dice el Salmo: porque tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. No importa lo que el hombre haga, los sacrificios. No importa que caminen de rodillas, no están siendo vistos por ellos, porque no ven. Tienen orejas, mas no oyen. No pueden responder, dice la palabra. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, dice la Biblia. No hablan con sus gargantas. Y mire lo terrible de esto: semejante a ellos son los que los hacen. Son igual que ellos, de muertos. Los que los hacen, dice, y cualquiera que confía en ellos, hermano. En esa misma condición está tanto el que hace, el que fabrica al ídolo para adorarlo, como el que pone su fe en él. Están muertos, hermanos, espiritualmente. Por esa razón no hubo respuesta de parte de sus Baales. Isaías capítulo 44, si usted mira conmigo, Isaías capítulo 44, en su versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios ahí: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más, dice, precioso de ellos para nada es útil. Es en vano que el hombre se esfuerce, se esmere para hacer un muñeco bonito de oro o de plata. Dice la palabra del Señor: lo más precioso que ellos hacen para nada es útil. Y mire lo que Isaías dice: y ellos mismos son testigos para su confusión.
de que los ídolos, dice, no ven ni entienden. Para su propia confusión, ellos mismos son testigos, lo saben, hermano. Sus ídolos no ven ni entienden. Pregunta verso 10: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí, dice Dios, que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Los que construyen, los que fabrican son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Cómo lo hacen? El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, mete el hierro, hermanos, en el juego, mete la plata en el juego. Luego, dice Isaías, le da forma con los martillos. Ahí está, mete el pedazo de metal y comienza a darle forma con el martillo, a golpearlo, hermanos, en la roca y el martillo. Y trabajan, dice, en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerza. Y mira hasta dónde llega. No beben y se desmayan. El carpintero tiende la regla. Todos participan. El carpintero tiende la regla. Lo señala con almagre, dice. Lo labra con los cepillos. Le da figura con el compás. Lo hacen en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlos en casa. Cortan cedros y toman cipre y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Plantan pino para que se críe con la lluvia. De él se sirve el hombre, dice, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. De esa madera, de esos árboles que cortan, hermano, ellos toman madera para quemar, para cocinar. Y también toman madera para calentarse, para hacer una fogata. Pero también dice, aparte de que cuecen los panes con esa madera, hacen además de esa misma madera un dios y lo adoran. Fabrica un ídolo y se arrodillan delante de él. Qué terrible engaño, hermano. No poder entender que el mismo pedazo de palo que yo hice 3 pedazos es lo mismo, hermano, que está ahí. El mismo que se quemó, el mismo que me sirvió para calentarme, el mismo que me sirvió para cocer el pan, del mismo palo ahora están postrados, arrodillados delante de él. Eso es lo que Isaías está diciendo para confusión de ellos. Parte del leño quema en el fuego, con parte del leño come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, dice la palabra de nuestro Dios. El terrible engaño de la idolatría. Estos hombres se estaban golpeando, hermano, fuertemente, dándose golpes, rajándose su piel, lacerándose su cuerpo, gritando frenéticamente, y no había respuesta, porque los dioses a los que ellos adoraban los habían construido ellos mismos. No había respuesta. En el capítulo 46 de Isaías, en el verso 5 y 7, pregunta a Dios, ¿a quién me asemejáis? Dice Dios, y me igualáis. ¿A quién me comparáis? Dice Dios, para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar.
ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de las tribulaciones. No respondió por esta razón, porque son dioses hechos por manos de hombre. Dioses, hermanos, construidos con cosas corruptibles. Y es asombroso, hermanos, mirar lo que esta gente hace cuando está en el error, hermanos, en el pecado de la idolatría. Miren que Dios no los pide todas estas cosas a nosotros. Lo que Dios nos pide son cosas más sencillas, hermanos. No nos pide Dios, hermanos, que los laceremos. No nos pide Dios a la hora de orar, enciérrense en su cuarto y agarren un cuchillo y comiencen a ensartarse el cuchillo en su cuerpo hasta que yo les responda. No. Dios los está diciendo: oras a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo más terrible de esto, hermanos, es que teniendo un Dios así de misericordioso y bondadoso, ni así, hermano, lo buscamos. Mire, esta gente estaba desde la mañana hasta horas de la tarde. Pasar de rodillas aquí 4 horas, eso no es nada, hermano. No es nada a lo que esta gente estaba haciendo. Imagínese de rodillas, rato saltando, gritando, hermanos, ensartándose los cuchillos, dándose de golpe con cadenas, con objetos, hermanos, puntiagudos, buscando una respuesta, adorando a un Dios muerto. Y no hubo palabra, no hubo respuesta de parte de Dios, por las razones que ya vimos. Son, hermanos, imágenes creadas por el hombre, hechas por el hombre. El apóstol Pablo dice que un ídolo nada es en el mundo y que solo hay un Dios en los cielos. También el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, dice que a los demonios sacrifican. Porque claro, Satanás, hermanos, al mirar a la gente desenfrenada de esta manera, los engaña. Es trabajo de Satanás muchas veces, hermanos, de esclavarle una mano a ese Cristo que tienen ahí. Es trabajo de Satanás hacer que esa persona que tienen ahí le salga una gota de ketchup y decir que está llorando. Satanás trabaja detrás de todo eso. Ofrecen los sacrificios. Es trabajo de Satanás. A los demonios sacrifican. Todas sus ofrendas no son a sus dioses, es a los demonios, porque un ídolo nada es en el mundo. Es un objeto. Son cosas creadas. No tienen poder ni para librar, ni para responder, ni para salvar a nadie. Alabado sea el nombre de Dios. No encontraron respuesta. La palabra del Señor dice, hermanos, que habían hecho de todo, pero ninguna voz se había oído, ni hubo nadie quien les respondiese, ni hubo nadie quien les escuchase. Se les terminó el tiempo. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló Elías el altar de Jehová, que estaba arruinado, pues ahí habían sacrificado, hermanos, a sus dioses. Elías arregló el altar, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran, dice, 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Ya eran 8 cántaros. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Ya eran 12 cántaros. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado la zanja de agua. Le dije hace un ratito que cuando el hombre quiere desacreditar el nombre de Dios, hace lo que esté a su alcance. A lo mejor eran los últimos 12 cántaros de agua que les quedaban.
No había llovido por 3 años y medio. Pero ellos dicen: aquí está el mejor buey y tráiganse el agua. Dieron, hermanos, el agua que Elías les pidió. Elías estaba, hermanos, siendo transparente, mostrándoles que no había manera de que hubiera trampa. Cualquier cosa, hermanos, se apagaba con esa agua. El agua corría por la zanja, dice la palabra. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el verso 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham. Esta fue la oración del profeta. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que también es Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías sabía lo que estaba haciendo. Era Dios quien lo había mandado, hermanos, ahí. Estas son cosas, hermanos, que no se volvieron a repetir. Menciono esto porque un día atrás, hermanos, leí de un profeta americano en esta nación, de que estaba retando a algunas naciones de África a que hicieran el mismo proceso, a que trajeran un animal y que oraran para que descendiera fuego del cielo. Esto, hermanos, es algo que Elías está haciendo por mandato mismo de Dios, y no se vuelve a repetir en toda la escritura. Amén. No se vuelve a repetir, hermanos. No es para hacer un show, no es para vender entradas a un estadio. Esto lo estaba haciendo por mandato de Dios, y Elías está diciendo claramente: es para que sea tu nombre glorificado, que sea manifiesto que tú eres el Dios verdadero, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso es lo que Jesús dijo en una ocasión, que Dios es un Dios de vivo y no Dios de muerto. Dios de vivo y no Dios de muerto, gloria al Señor. El Dios, hermanos, que fue fiel a las promesas de estas personas que se mencionan. Él es el Dios al que Elías está invocando. El Dios que había cumplido con darles o cumplirle las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Es al Dios a quien Elías está invocando. Y la oración de Elías es: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando Elías hizo esta oración, dice que fuego cayó, hermano, del cielo y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y cuando el pueblo miró esto, se postraron delante del trono de Dios diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, aleluya. Nuestro Dios sí responde, amados hermanos. Nuestro Dios sí responde, gloria al Señor. Nuestro Dios sí responde. La palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, aleluya. Claman los justos y Jehová los oye y escucha el clamor de sus hijos. Nuestro Dios sí responde. El mismo es que le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él mismo es el que dice: me invocarán y yo les responderé y con ellos estaré en la angustia. De este mismo Dios es que habla David. Dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, gloria al Señor. David dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Nuestro Dios sí responde. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, es un Dios eterno. Él no tuvo principio, no tiene fin, no es creado por hombre, por imaginación humana, no. Él es un Dios real, amados hermanos.
Por lo tanto, si Él es un Dios que responde, no clamemos a otros dioses. No clamemos a otros dioses. Nada tenemos que pedirle a otro Dios. Nada tenemos que pedirle a un hombre. Nada tenemos que pedirle a otra persona. Si Él es un Dios que responde, clamémoslo a Él, hermano. Busquemos su rostro siempre. Levantemos nuestra voz al cielo. Seamos persistentes en la oración. Clamemos para que el nombre de Dios sea glorificado, como Elías dijo, para que tu nombre sea manifiesto en medio de este pueblo. Él no dijo para que yo sea reconocido, no, que este pueblo vea que tú eres Dios. Aleluya. Esa debe de ser nuestra oración, hermano, siempre. Siempre, y tendremos respuesta de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios sí responde. Él no está muerto, Él no está sordo, Él no está ciego. Él es un Dios real. Confiemos en Él, creamos en Él, mantengámoslo firme en medio de la idolatría, en medio de la apostasía, en medio de tanta religión que hay en medio de los tiempos. Creámosle a nuestro Dios, hermano, siempre, y tendremos respuesta de Él en medio de los tiempos más oscuros que podamos atravesar. Porque Él es un Dios que responde al clamor de los suyos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto nos debe de alentar a retomar nuestra confianza en Dios. Si nuestra mirada se estaba desviando tras una criatura bonita, hermano, volvamos nuestra mirada a Dios. Volvamos nuestra mirada a Dios, que ningún resultado bueno tienen aquellos que claman a sus dioses. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que estemos claudicando entre dos pensamientos. Él quiere que nos decidamos por Él de una vez y todas, hermanos. Que seamos fieles, que sometamos nuestras vidas a Él y esperemos en Él, esperemos en su respuesta. Porque si Él responde, respuesta de Él tendremos en su tiempo. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta hora. Póngase sobre sus pies y démosle gracias a nuestro Dios, aleluya. Porque ha abierto nuestros ojos, porque nos ha librado de la idolatría, porque ha sacado nuestras vidas de ese terrible engaño en que mucha gente está viviendo. Orémosle a Dios que tenga misericordia de esas personas, hermanos, ya que Él es un Dios que responde. Oremos a Dios que tenga misericordia de esas vidas, que tenga misericordia como lo tuvo de nosotros. En un tiempo servimos a otros dioses y no encontramos respuesta para nuestra vida. Antes bien estábamos más confundidos, estábamos más perdidos. Pero cuando venimos al Dios verdadero, Él alumbró nuestra mente, alumbró nuestros corazones, nos hizo ver cuál era la causa de la condición en la que vivíamos. Nos mostró el pecado en el que vivíamos, nos convenció de pecado, nos convenció de justicia y de juicio. Nos otorgó la fe para que creyéramos en su nombre. Y Él respondió a aquella primera oración que hicimos, diciéndole: Dios, si eres real, sálvame. Si eres real, ten misericordia de mí. Y como respuesta de que Él es un Dios que responde, hoy estamos aquí. Él rompió las cadenas que habían en nuestra vida. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Él nos sacó de la idolatría. Él tomó todo, hermano, de nosotros y lo cambió. Él regeneró nuestros corazones, renovó nuestra mente. Porque Él es un Dios que responde. Él es un Dios que responde. Si usted que me oye está en esa condición, clámelo a Él.
Pídale misericordia y Él le responderá. Pídalo que lo salve y Él lo salvará. Pídale que le perdone y Él responderá con perdón. Porque Él es un Dios que responde. Él es un Dios vivo, aleluya. Él es un Dios que no se ha dejado sin evidencias a su pueblo. No se ha dejado sin evidencias a este mundo. Se ha mostrado. Él es un Dios real. Adoremos su nombre siempre. Exaltemos su nombre siempre. Estamos en el verdadero. Hemos conocido al Dios verdadero. Él es real, hermanos. Él ha respondido a nuestras vidas. Usted y yo somos una respuesta a la oración de alguien. Somos una respuesta a la oración que alguien levantó por nosotros. Porque alguien creyó que nuestro Dios sí responde. Le clamó a Él, persistió, pidió por nosotros hasta que Él tuvo misericordia de nuestra vida. No perdamos nuestra fe, no comprometamos nuestra fe con nada. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos esa esperanza en nuestros corazones. Que nada nos mueva. Que nada, hermano, nos aparte de nuestra fe. Que nada nos desvíe. Él es un Dios real y verdadero. Él es un Dios real y verdadero. Si Él responde cuando estemos en prueba, clamémosle a Él. Si Él es un Dios que responde cuando estemos angustiados, clamémosle a Él. Si Él es un Dios que responde cuando no tengamos fuerza, pidámosle fuerza y Él nos responderá. Cada respuesta que necesitemos para nuestra vida, pidámosela a Él. Él nos dará sin reproche, hermanos, si nos acercamos con fe delante de su presencia. Él es real, aleluya. Nuestro Dios sí responde. Los dioses de ellos no respondieron. Los dioses a los que servimos en un tiempo no nos respondieron. Pero Dios sí nos ha respondido. Nos ha respondido hoy. Ha respondido a tu vida hoy. Lo ha hecho durante este día. Él te ha dado respuesta. Si no, haz memoria en todo lo que hemos hecho en este día. Haz memoria en cada palabra que se ha leído en este día. Él es un Dios que te ha respondido. Hemos visto la respuesta de Dios cuando su pueblo le clama. Cuando su pueblo le pide, cuando su pueblo invoca su nombre para que su nombre sea exaltado. Humíllate delante de Él. Si usted está en esa condición, vuelve al Dios verdadero. Ven a Cristo Jesús. Acércate a Él y obtendrás respuesta. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que te salve de esa condición en la que vives y Él lo hará. Él es un Dios real. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta hora que nos alienta a seguir confiando. Nos alienta a seguir hacia adelante. Nos alienta, Señor, a seguir peleando esta batalla de la fe. Gracias por disipar toda duda, toda confusión por medio de la palabra. Al mirar tu realeza, tu poder. Al mirar, Señor, que pelea las batallas de los suyos. Gracias te damos en esta hora por tu gran poder, por tu gran amor para con nosotros. Gracias, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre, Padre. Toda la gloria es suya, toda la gloria es para usted. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos, en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.